Hola, mi nombre es Ayelen y hoy te invito a maquillar conmigo esta Catrina o calaca mexicana, así que anda a buscar tus pinceles que arrancamos con el tutorial. Con un pincel finito y con color blanco voy a hacer la forma de los ojos de mi Catrina. Ahora lo voy a emparejar un poquitito, así queda más o menos de la misma medida que el otro ojo. Y empiezo a hacer unas líneas de referencia para guiarme para hacer mi nariz. Acá me va a sobrar una liñita, no pasa nada, la borro y ya está. Con una esponja y con color blanco voy a maquillar mi cara. Me manché un poquito con blanco, pero no pasa nada porque ahora lo voy a tapar con color rosa. Con un pincel lengua de gato muy chiquito, lo que voy a hacer es empezar a pintar mi ojito de color rosa. Y antes que se me seque, le voy a agregar glitter. Repito lo mismo en el otro ojo. Ahora le voy a poner un poco de color rosa al centro de mi nariz. Y antes de que se seque, le agrego glitter. Con color celeste voy a maquillar todo el borde de mi ojo. Un tip muy importante es que puedes disimular tu ceja usando un color así medio oscurito en la parte de afuera del ojo. Entonces tu ceja va a quedar un poquito camuflada y no se va a notar tanto. Voy a usar de nuevo el color rosa porque lo que quiero hacer es ir logrando que entre el celeste que apliqué y el rosa que apliqué se genere otro color más, que sería un color violeta clarito o lila. Entonces ahora vuelvo a poner otra vez el celeste y repito las veces que sean necesarias hasta lograr el color lila que estoy buscando. Y hago lo mismo con el otro ojo. ¿Llegás a ver ese color lila que se formó en el medio? Ahora con color celeste voy a maquillar todo el borde de la nariz. Con color blanco voy a maquillar aquellas partes en donde la esponja no llegó a maquillar muy bien. Ahora con color rosa me voy a maquillar los labios, no voy a hacer nada muy detallado,
ya que después arriba lo que voy a hacer es ponerle unas líneas negras que van a tapar todo mi trabajo, así que es simplemente darle un poquito de color para que queden más bonitos. Y con mi dedito le voy a aplicar un poquito de glitter. Y ahora con mi pincel finito y con color celeste voy a delinear mis labios. Ahora voy a decorar mi Catrina utilizando este stencil y esta esponja que cargué con rosa y con celeste. Si querés aprender a usar perfectamente el stencil, acá arriba te voy a estar dejando el video donde te cuento todos los secretos que necesitas saber. Voy a estar usando nuevamente mi esponja con color blanco para retirar las marquitas que me dejó el stencil. Y ahora voy a decorar mi mentón. Y llegó el momento de darle vida a mi Catrina, así que con este pegamento voy a ir colocando mis piedritas fluo que son hermosas. Es importante que al terminar de dar toda la vuelta con las piedritas no te queden dos mismos colores pegaditos. Entonces para eso algunas piedritas las pongo más juntitas y otras más separaditas, pero siempre me va a quedar un color amarillo, un color rosa, un color amarillo, un color rosa. Con un pincel finito y con color negro voy a delinear toda mi nariz. Y ahora voy a hacer pequeñas líneas muy finitas en mi boca. Y ahora voy a hacerle los dientes a mi Catrina. Mirá qué hermosa que va quedando, pero todavía falta darle todo el efecto 3D. Voy a estar usando esta sombrita de ojos color negro y también esta brochita de maquillaje que tiene forma de pino. Y cada vez que cargue mi brocha la voy a descargar primero en mi mano, esto es para que no me quede demasiado color negro en mi mejilla. Y ahora voy a hacer la parte de abajo de mi mandíbula. Acordate de suscribirte al canal y de activar la campanita, así no te perdés ninguno de mis videos. También te voy a estar dejando mis redes sociales por si me querés seguir. Y así poco a poco voy a ir sombreando cada vez un poquito más para darle ese efecto 3D que estoy buscando.
Con un pincel finito y con la sombra de ojos color negro voy a estar haciendo estas pequeñas líneas alrededor de mis ojos que le van a dar un efecto mucho más real. Y ahora voy a delinear con maquillaje acuarelable color negro. Y con la sombra de ojos color negro voy a darle un poco más de intensidad a mis dientes. Ahora con acuarelable negro lo que voy a hacer es que la zona interna de mi boca se vea un poco más profunda, entonces voy a ir aplicando pequeñas partecitas de maquillaje y difuminando con mi dedo. Con color rosa voy a remarcar la decoración que me hice en la frente, ya que me parece que se ve un poco pálido y quiero que se vea un poco más llamativo. Con maquillaje líquido blanco y con este cepillito espirulado para pestañitas, lo que voy a hacer es maquillar mis pestañas de blanco. Primero voy a descargar un poco el pincel, ya que no quiero que me quede demasiado cargado y me entre al ojo. Si vos no tenés maquillaje líquido, no pasa nada, puedes usar tranquilamente el maquillaje blanco acuarelable. Mirá qué linda que se ve en mi pestaña. Con la sombra de ojos color negro lo que voy a hacer es delinear esta decoración tan hermosa que me hice en la frente. Y con acuarelable negro lo que voy a hacer es delinear cada piedrita, así le doy a mi Catrina esa típica forma de pétalos alrededor del ojo. Y así quedó mi Catrina terminada. Mirá qué bonita se ve y cómo llama la atención. La verdad es ideal para ir a una fiesta de Halloween o cualquier fiesta de disfraces. Como siempre te voy a pedir que me ayudes compartiendo mi video con tus amigos o en tus redes sociales. Así me ayudas a que mi canal crezca un montón. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y hasta la próxima.